Pues yo creo que lo esencial es que sepan que merece la pena trabajar por conseguir ser mejor en lo que sea, y en la ciencia para ser mejor y conseguir más cosas, y que simplemente con trabajo, estudio y autodisciplina se puede llegar a un nivel muy alto. Bienvenidos a un nuevo programa de Perfiles. Hoy nos acompaña Juan Antonio Pineda. Él es médico virólogo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Balmes y además, pues aparte de ser bisueño, reside aquí en la localidad vecina de Mairena del Alcor. Juan Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues una vinculación que no ha perdido con su pueblo a pesar de no residir aquí, ¿no? No, ¿cómo voy a perder? Soy bisueño, nací aquí. Viví 26 años en esta casa en cuya puerta estamos en este momento, hasta que me casé. Y me casé con una mairenera y las circunstancias de la vida hicieron que por aquel entonces la vivienda estuviera más barata en Mairena que en el Viso, y me fui allí sigo, pero mi hermana mayor vive aquí, la pequeña tiene una casa aquí, mi sobrino vive aquí, la mayor parte de mis amigos viven en el Viso y obviamente hago mucha vida en el Viso y mantengo mucha vinculación con el Viso. Precisamente esta ha sido su casa durante muchísimos años, imagino que le trae muy buenos recuerdos, ¿no? Extraordinario recuerdo. Aquí viví, como decía, 26 años, se me viene de la cabeza el recuerdo de mis padres, de mis hermanas cuando éramos pequeños, momentos enormemente felices, que además siempre prevalecen sobre aquellos que fueron un poco más duros, ¿no? Eso se olvidan y quedan siempre relegados. Recuerda uno mucho más lo más agradable. Este es su pueblo, por tanto. Es mi pueblo, aquí... soy bisueño de corazón, lo voy diciendo y haciendo gala de que soy bisueño por todas partes que voy. Nació aquí, estudió aquí en el Viso del Alcor hasta que se marchó a la universidad también, a pesar de que, bueno, estudió en la Universidad de Sevilla y por tanto, pues también iba y venía todos los días hasta el Viso del Alcor. Así es, efectivamente. Estudié en estos colegios que tenemos a 500 metros, Alcalde León Ríos. Luego estudié en lo que llamamos la academia, que era el Colegio Libre Adoptado San Pedro Nolasco, dependiente del Instituto, en parte del Instituto Morillo para las niñas y del Instituto San Isidoro de Sevilla. Primero en donde hoy está situado el ayuntamiento, ahí hice los 2 primeros cursos de bachillerato y los 4 siguientes en lo que llamamos la academia hoy, que creo que es la academia ahora la comisaría de policía local, creo que sí. Hasta que ya pues se marchó a la universidad. Hice un curso de COU en Carmona, porque aquí no se podía hacer en el Viso todavía, y yo me marché a la universidad, a la Facultad de Medicina de Sevilla, y estuve 6 años, y luego ya tuve alguna estancia fuera y demás, pero el resto de la vida la hice aquí. Bueno, Juan Antonio, pues este fue su colegio, también muy buenos recuerdos lo que guarda, ¿verdad? Efectivamente, aquí estuve desde los 5 a los 10 años y tengo magníficos recuerdos de compañeros, de amigos y de profesores. Tengo un recuerdo especialmente bueno de 2 profesores, uno que seguí, Gabriel Godoy, perdón, que no he seguido después, que es Gabriel Godoy Rodríguez, y otro que sí lo he conocido, lo he seguido, porque es un bisueño ilustre ya,
que es Clemente Calagüí Fernández. Recuerdo además compañeros como por ejemplo gente que hoy hizo medicina también, que terminó medicina, pero que hicimos todos los cursos aquí, como Juan Manuel Rodríguez Vergara, Matito, lo conocemos todos. La verdad es que muy buenos recuerdos, ¿eh? Y muchos más compañeros que todavía seguimos viéndonos con frecuencia y nos juntamos más de una vez a lo largo del año. Bueno, pues luego también, Juan Antonio, llegó el momento, después de estos estudios aquí en el Viso del Alcor, de decidir por qué formación decantarse y en qué formarse. Decidió medicina. ¿Fue una decisión fácil? ¿Tenía claro desde un principio que se quería dedicar a ello? No, fue muy difícil. Mira, yo tenía, a mí me interesaba todo aquello que pudiera ser un desafío intelectual. Y por eso las matemáticas me gustaban muchísimo. Resolver un problema de matemáticas complicado para mí era algo que me entusiasmaba, ¿no? Me contagió esa afición por las matemáticas otro bisueño ilustre, Fernando Rueda Campillo, que fue profesor mío de matemáticas en lo que llamábamos la academia. Y por esa razón me gustaban muchísimo las matemáticas, pero también me gustaba mucho la medicina, porque el desafío de curar al enfermo, sobre todo al enfermo difícil, y de investigar en medicina y poder aportar cosas nuevas y resolver problemas de salud, me parecía especialmente entusiasmante. Y tanto es así que prácticamente fue la noche antes de elegir la carrera cuando decidí hacer medicina y no matemática. Por supuesto que no me arrepiento, me alegro muchísimo de aquella decisión. Una larga trayectoria, decíamos al principio que usted es médico virólogo, pero además es investigador, dedica prácticamente el mismo tiempo a ambas cosas, ¿no? Efectivamente, hoy día sí, hoy aproximadamente el 40% de mi tiempo lo dedico a ver enfermos, otro 40% a investigar y el 20% restante a la docencia de estudiantes de medicina y de posgrado, de personas que están haciendo la especialidad. ¿Cómo fueron los inicios en cada una de estas áreas? ¿Cómo ha ido creciendo también? ¿Con qué dificultades se ha encontrado a lo largo del camino? Bueno, pues conmigo la afición por la investigación ya venía de nacimiento casi, ¿no? Y me encontré con un grupo en Virgen del Rocío, cuando empecé a hacer la especialidad, que se dedicaba a investigar en hepatitis vírica. Y a partir de ahí nos encontramos con el VIH de frente. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en virus de las hepatitis y en VIH. Tuve un mentor que fue el profesor Eduardo Lisén Otero, que me hizo aumentar todavía más mi afición, mi entusiasmo por la investigación. Y la investigación siempre la he planteado como algo que complementa a la asistencia. El enfermo plantea problemas, porque hay cosas que no están resueltas, cosas que no sabemos hacer, y resolver esos problemas es precisamente lo que investigo. La investigación al principio fue difícil, porque en España no es todavía fácil investigar, pero bueno, con mucho trabajo, con formación y ayuda de personas tanto de España como del extranjero, esencialmente Estados Unidos, pues hemos ido consiguiendo cosas y hemos ido consiguiendo logros, ¿no? Y la docencia pues fue paralela, porque una vez que terminé la especialidad pues ya tenía la obligación de formar a especialistas, gente que se estaba formando, que la obligación prácticamente moral, y luego pues saqué la plaza de profesor asociado de la Facultad de Medicina de Sevilla y empecé a dar también docencia a estudiantes, o sea que ha sido todo un continuo. Por tanto, un largo camino. La investigación, precisamente como comenta, no es fácil, es también pues muy pausada, pero al final cuando se ven los resultados, pues cuando más emocionante tiene que ser, y también pues saber que se va a ayudar a otras personas. Efectivamente, lo importante en la investigación es cuando tú ves que tú obtienes resultados sólidos, tú encuentras algo que es eficaz, algo que evidentemente no hace daño y que eso se puede aplicar a muchísima gente. No solo a tu enfermo el que te llevó a la idea de que había que resolver ese problema, sino a muchos más, ¿no? Nosotros tenemos trabajos en el Hospital de Valme que hoy se citan y que han dado lugar a recomendaciones en guías de práctica clínica tanto de España como de Europa como de Estados Unidos e internacionales, y que afortunadamente muchos enfermos se benefician de esas recomendaciones que salieron de nuestros trabajos. Es de las cosas de las que me siento más orgulloso, con toda sinceridad, de que a mucha gente le haya llegado el beneficio de lo que a nosotros nos costó mucho trabajo conseguir aquí.
Investigaciones que se han centrado, como comentaba, en el VIH, también en la hepatitis C y ahora pues en el coronavirus. Y ahora en el coronavirus. Esas son las tres cosas a las que le he dedicado prácticamente mi vida como investigador. En la hepatitis, porque hice la especialidad con alguien que trabajaba en hepatitis vírica, tuve la suerte de conocer el descubrimiento de la hepatitis vírica, la enorme suerte de trabajar con una de las personas que descubrió el virus de la hepatitis C, concretamente con Harvey Alter, que acaban de darle hace unas cuantas semanas el premio Nobel. He trabajado con él y tengo trabajos firmados con él. Luego he conocido la aparición de fármacos muy eficaces que curan la hepatitis C y que hoy nos permiten trabajar con el horizonte de eliminar la hepatitis C de España. Conocí el primer enfermo hemofílico y el segundo en España que tuvo VIH, lo llevé personalmente, y también he conocido cómo hemos avanzado en el VIH, hemos conseguido que las personas con VIH tengan una vida normal, no se mueran de SIDA como se morían entonces. Y en coronavirus pues lo he conocido prácticamente desde su nacimiento, ¿no? De hecho nos ha pillado la pandemia, incluso personalmente a mí también me llegó a afectar en su momento. La investigación en este caso del coronavirus es inmediata, desde que hay conocimiento del virus empezáis a investigar. Desde que sabemos que el virus iba para acá, para España. En cuanto que vemos los primeros casos, empezamos a trabajar con la hipótesis de que un fármaco, la hidroxicloroquina, por aquel entonces podía ser útil para prevenir el coronavirus. Iniciamos un trabajo que se hace rápidamente y vemos que no es útil. Hoy día nadie utiliza ya la hidroxicloroquina, un fármaco claramente en desuso. Inmediatamente empezamos a ver que hay otros medicamentos que se utilizan que producen efectos adversos importantes y lo comunicamos. Esos fármacos afortunadamente también hoy no han dejado de utilizarse en el coronavirus. Estamos trabajando en el coronavirus en el paciente VIH, porque como tenemos muchos enfermos con VIH, tiene algunas características especiales y estamos ahora mismo trabajando también con factores que protegen contra el coronavirus y ahí estamos en este momento en marcha con algunos estudios. Si ya hemos hablado de que una investigación siempre es lenta en un virus tan desconocido como el coronavirus, me imagino que aún más. Bueno, pues no, aquí no. Por ejemplo, sí, imagínate, desde el virus de la hepatitis C se descubre en 1989 y estamos hablando de que tenemos la perspectiva de eliminarlo de España para 2030. Y prácticamente hoy no se nos muere absolutamente nadie, lo curamos en 8 semanas, 8 o 12 semanas. Pero han sido muchos años, han sido en total prácticamente 40 años. En cambio, el coronavirus, el virus lo conocemos, el primer caso se describe a final de diciembre del año pasado en China, pero rápidamente ya tenemos algunos tratamientos que son efectivos, pocos. Vamos a tener una vacuna en cuestión de pocos meses. Y conocemos casi todo del virus. Nunca en la historia de la medicina se ha avanzado tan rápido como con el coronavirus, como con el COVID-19. ¿Qué factores están facilitando esta investigación? Pues mira, primero una gran inversión de dinero, puesto que esto afecta a países ricos, no es lo mismo cuando una enfermedad afecta a países ricos que a países pobres, desgraciadamente. Tanta gente o se muere muchísima gente de tuberculosis y de paludismo y ahí se invierte mucho menos dinero. Entonces, el que afecte a países ricos ha hecho que haya una gran inversión, que afecte a muchísima gente ha hecho que se apueste también invirtiendo mucho dinero, porque las compañías farmacéuticas ven la posibilidad de conseguir vender muchos medicamentos, esto desgraciadamente es así. Y lo más importante es que lo mejor de la investigación virológica se ha dedicado a coronavirus y además trabajando coordinadamente. Nunca jamás se ha trabajado tan coordinadamente a nivel internacional como con el COVID-19. Y yo creo que todo eso ha llevado a los resultados, yo creo que brillantes, que estamos consiguiendo, a pesar de que estamos justamente en un momento en el que hay muchísimos enfermos que se infectan y muchísimos enfermos que desgraciadamente fallecen. Pero que yo creo que en no muchos meses podemos estar diciendo que somos capaces de darle un palo de verdad a la pandemia de coronavirus y que de verdad empecemos a pensar en la posibilidad de controlarla. La solución toda apunta a que es la vacuna. Esencialmente la vacuna, esencialmente la vacuna. Así como parece y todo parece indicar, conseguimos una vacuna o varias vacunas, porque va a haber más de una, eficaces, podremos conseguir que un porcentaje importante de la población esté inmunizada. Estimamos que un 60-70% esté inmunizada y cuando logremos eso, la pandemia se parará.
porque conseguiremos lo que se llama inmunidad de rebaño, que es que conseguir que no se transmita a mucha gente el virus. Como nos demuestra, la esperanza en la investigación es necesaria, porque está hablando ahora del coronavirus como que en nada de tiempo va a haber... Yo no diría nada, 2021 nos va a dar mucho quebradero de cabeza, pero yo tengo la convicción absoluta de que para 2022 el panorama será distinto. Si comparamos con otros virus, otras infecciones, sí que estamos hablando de poco tiempo, ¿no? Nada que ver. El VIH, el virus del SIDA, donde se ha avanzado rapidísimamente, lo descubrimos en 1983 y a día de hoy no se puede curar o no se puede eliminar. La gente no se muere, la gente hace vida normal tomando una pastilla diaria, pero no podemos eliminarlo, fíjate la diferencia, ¿no? Bueno, pues por esa parte, lo que es la investigación, nos centramos ahora también en la otra parte, en cuanto a sanidad, a la atención. ¿Qué balance hace de todos estos años también de esta trayectoria profesional? Bueno, pues la verdad que es muy satisfactorio. A mí me gusta mucho la asistencia. He trabajado en el hospital siempre en una unidad muy especializada donde nos llegaban enfermos ya muy complicados, enfermos que no se diagnosticaban, que habían pasado por el médico de atención primaria, especialistas, y llegaban a nosotros. Y la verdad es que ha sido realmente muy satisfactorio. Tengo recuerdos de muchos enfermos que hemos podido hacer cosas importantes por ellos. Inicialmente yo trabajaba en medicina interna, viendo un espectro amplio de pacientes, luego pasé a trabajar solo en infecciosos y ya trabajo solamente en VIH, hepatitis y coronavirus. En ese sentido soy hiperespecializado, ¿no? Porque estoy muy focalizado a 3 patologías concretas. Entonces estamos con una persona que está en contacto a diario con pacientes que ahora mismo pues están infectados de coronavirus. Sí, efectivamente. ¿Cómo nota el cambio desde que empezó el virus aquí en España, desde allá por el mes de marzo, abril, hasta ahora, que ya está finalizando, queda poco para que finalice el año 2020? ¿Cómo han sido esos cambios? ¿Cómo va también el número de casos diarios? ¿Cómo ve la situación? Mira, la situación actualmente es grave, a día de hoy es una situación enormemente grave. Primero tuvimos un brote epidémico que no nos esperábamos la magnitud que tuvo, que afectó a muchísima gente, sobre todo muchísima gente mayor, que causó muchísimos muertos. Hubo una época en la que había 1000 muertos diarios en España. Después conseguimos con el confinamiento, que ha demostrado, especialmente el confinamiento total, que es capaz de detener la evolución de la pandemia. Hubo una época en la que yo creo que fallamos todos, fallamos en que desescalamos demasiado rápido, no nos tomamos en serio la prevención de las nuevas infecciones y aparecieron los rebrotes del verano, y ahora estamos en una segunda oleada donde hay más enfermos que en la primera, hay muchos más enfermos. Al principio eran enfermos menos graves porque se diagnosticaban mucho y la proporción de graves era la misma, pero como diagnosticaban muchos asintomáticos, pues se veían pocos graves. Y actualmente estamos viendo otra vez muchos pacientes mayores, también otros jóvenes. Estamos ahora en una cifra de muertos de 250 a 300 diarios y eso es un problema enorme, y además tengo la sensación de que nos queda todavía una primera quincena de noviembre realmente grave o realmente mala, y supongo que al final tendremos que llegar a un confinamiento, si no total, casi total, y probablemente entonces consigamos controlar otra vez la segunda ola. La única manera de controlarlo pues parece ser esa, ¿no? Confinamiento y también responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Por supuesto, es que eso es complementario, pero en la época en la que estamos ya, yo tengo la sensación, y los epidemiólogos con los que trabajo piensan eso, que la responsabilidad ya no es suficiente. Es decir, que, por ejemplo, el hacer rastreos ya no es suficiente. La mayor parte de las personas que diagnosticamos no se sabe cómo se han contagiado, porque hay tantos infectados que identificar el contagio es muy difícil, ¿no? Entonces las medidas, la mascarilla por supuesto es necesaria, la distancia es necesaria, la higiene de manos es necesaria, pero no es suficiente, porque aún así hay muchos pacientes que se contagian, probablemente en edificios donde hay aerosoles. Los aerosoles transmiten el virus y por el aire se contagia uno sin que realmente sepamos dónde. Yo creo que actualmente las medidas de distanciamiento social pasan por confinamiento, y una vez que controlemos esta segunda oleada, ya sí que sería importante que hiciéramos las cosas mejor, ¿eh? Y que fuéramos más responsables con el uso de mascarillas, con el uso de distancia, con evitar las reuniones, por supuesto, de allegados, que es donde uno de verdad se contagia la mayor parte de la gente,
y que desescalemos más despacio también será necesario. Y yo espero que con esto podamos llegar a la vacuna sin necesidad de tener que pasar por una tercera ola como la de ahora. No lo descarto que eso ocurra, pero espero que no. Precisamente usted vivió en sus propias carnes pues la enfermedad, estuvo infectado de coronavirus. ¿Cómo fue, bueno, pues cómo se da cuenta de que realmente es coronavirus lo que padece, los síntomas que tenía? ¿Cómo vivió esos días? Yo tuve al principio solo un catarro, había personas en mi entorno obviamente infectadas por coronavirus, yo trabajo en sitios donde hay coronavirus, pues lo que quieras. En mi propia familia llegó a haber también afectados y empecé con un catarro y el diagnóstico era evidente, solo tuve que hacerme la PCR y ya sabía que iba a dar positiva y dio positiva, ¿no? Tuve un cuadro más intenso que una gripe, pero sin llegar a cumplir criterios de gravedad afortunadamente, de hecho lo pasé en mi casa y no me dejó secuelas, ¿eh? O sea, tuve la suerte de ser un cuadro no especialmente grave. Bueno, de toda esta experiencia que nos está contando como investigador, como médico virólogo, también pues en contacto con muchas personas, muchas relaciones, al igual que nos comentaba que aquí en su colegio pues continúa manteniendo amistades, ¿no? Tanto con profesores como con alumnos, pues el trato con pacientes y con otros investigadores también le llevará a tener relaciones pues más íntimas, incluso no sé si de amistad. ¿Cómo se valora también? Sí. Los amigos buenos son los de toda la vida, ¿eh? Son los de aquí, pero sí, claro que se hacen amistades. De hecho, muchos de mis mejores amigos están entre los que trabajamos juntos, porque al final la relación profesional trasciende lo que es el ámbito profesional y se hace humana y evidentemente tengo buenos amigos tanto en mi hospital como en otros sitios de España, también en otros países, Italia, tengo Alemania, Estados Unidos, en fin. Esta profesión te permite hacer muchas relaciones y te permite además hacer buenas amistades. Y también entre los pacientes, porque hay pacientes que terminamos teniendo una relación de amistad que algunas veces incluso sale del hospital, ¿no? Y termina siendo un amigo más tuyo. En estos casos también pues hay muchas veces que tenéis que dar malas noticias, ¿no? Cuando una enfermedad no evoluciona de la manera que debiera y demás, ¿cómo afrontáis desgraciadamente esa es el pan situación? nuestro de cada día. Mira, es difícil, a nadie le gusta dar malas noticias. Uno intenta dos cosas. Primero, decir la verdad de la forma más suave posible y si la noticia tiene algo positivo, intentar resaltando la parte positiva y esencialmente empatizando muchísimo con el paciente, poniéndose, o con la persona a quien le das la mala noticia, y poniéndote muchísimo en su lugar, ¿no? Intentando saber cómo se siente y qué es lo que necesita en ese momento para poder facilitárselo. Hay mucha responsabilidad también, hay que saber cómo hacerlo, porque el estado de ánimo en un paciente es muy importante y para que no se venga abajo hay que saber. Efectivamente, además cada paciente es un mundo, ¿eh? El paciente, de alguna manera, tú percibes lo que él quiere saber, ¿no? Y tienes que decírselo, ¿no? Si un paciente quiere saber hasta el último detalle de cuál es su perspectiva vital, se lo tienes que decir. Y hay pacientes que no quieren saber, sencillamente tú ves que no quiere saber, se le dice el diagnóstico de una forma genérica y ya está, ¿no? Pero siempre, como norma, intentando todo en la vida, incluso hasta las malas noticias, incluso hasta las peores enfermedades, pueden tener algunos aspectos positivos, realzar esa parte positiva. La vida siempre tiene un lado positivo que es lo que hay que enfatizar cuando se da una mala noticia. Un mensaje muy bonito ese. También pues tenemos que hacer referencia que estando aquí en su pueblo, en el Viso del Alcor, pues ha tenido la oportunidad también de estar en contacto con vecinos y también hacer referencias a un reconocimiento que se le hizo. ¿Cómo recuerda aquellos momentos? Bueno, eso fue este año en febrero, justo unos días antes de que en marzo, a principios de marzo, justo unos días antes de que se declarara el primer estado de alarma y nos confinaran. Y fue un reconocimiento auténticamente entrañable. He tenido la suerte de que mi trabajo como médico y como investigador me lo han reconocido muchas veces. He tenido el privilegio de tener varios premios nacionales y varios premios también a muchos trabajos de los que he hecho, pero ninguno como este reconocimiento. Este es el reconocimiento que me dieron mis vecinos, mis amigos. Allí había gente de las que veníamos a este colegio juntos, ¿no? Y eso no tiene parangón. Hubo
por la mañana estuvimos hablándole a chicos de cuarto de ESO, explicándole un poco cómo nos metimos en la investigación. Estaban conmigo dos doctores que han leído hace poco la tesis doctoral con notas muy brillantes, y yo ya como investigador mucho más veterano. Y de alguna forma intentamos comunicarle cómo habíamos entrado en la investigación, lo que significa investigar y lo que de bonito tiene y lo que de bueno tiene y por lo que merece la pena hacer investigación, ¿no? Y luego por la tarde tuvimos el acto del ayuntamiento con presencia del alcalde, de concejales, y además la presentación nos la hicieron personas especialmente allegadas a nosotros, y fue un acto verdaderamente entrañable. Yo creo que el reconocimiento del que más grato recuerdo tengo de todos los que he tenido la suerte de tener. ¿Fue también una sorpresa cuando recibió esta propuesta? Sí. Y la verdad es que esta propuesta tuvo alguien que la promovió, fue Antonio Borreguero, ¿no?, que es un excelente amigo, una persona a la que le estoy agradecido por todo esto, porque realmente consiguió que se hiciera este reconocimiento que, insisto, fue enormemente satisfactorio. Fue el segundo encuentro con el conocimiento, tal y como se llamaba, también un acercamiento con los alumnos de cuarto de la ESO, como decía, que se le traslada a alumnos de esa edad para que entiendan pues también la importancia de la ciencia, la investigación, el conocimiento. Pues yo creo que lo esencial es que sepan que merece la pena trabajar por conseguir ser mejor en lo que sea, y en la ciencia para ser mejor y conseguir más cosas, y que simplemente con trabajo, estudio y autodisciplina se puede llegar a un nivel muy alto. Ellos veían en ese momento a doctores que habían hecho un doctorado brillantísimo, jóvenes como ellos, que me veían a mí, bueno, ya con una trayectoria larga de investigación, y que les decíamos que el único secreto era trabajar, constancia y estudiar. Y ya está, así de sencillo, porque así se consiguen las cosas en la vida y por supuesto también en la investigación. También como docente, pues muy en contacto con alumnos, en este caso pues universitarios principalmente. También se habla mucho durante la pandemia de la irresponsabilidad por parte de los jóvenes, siempre se tiene en el punto de mira a los jóvenes que no respetan las medidas, que se saltan pues determinadas normas, y que también debido a eso el número de contagios a diario pues sigue en aumento. Como docente y en contacto con ellos que está, también me imagino que no todo se pinta tan mal sobre la juventud. Hay muchas personas dedicadas muy a los estudios, centradas en ser mejores y también pues respetando estas normas y siendo responsables ante un virus como el que nos ha tocado vivir, ¿no? Mira, toda generalización acarrea injusticia, y esta más que ninguna, ¿eh? Yo evidentemente también tengo un sesgo porque tengo estudiantes de medicina, son estudiantes que están muy concienciados con este problema. Son gente que yo no conozco su vida privada, pero dudo mucho que se metan en las botellonas estas que hemos visto y demás. Son gente muy responsable, gente muy concienciada con el problema del coronavirus y que desde su punto de vista está haciendo mucho contra la epidemia. Yo creo que eso no es justo. Es cierto que ha habido mucha gente no responsable, jóvenes y no jóvenes, pero dentro de los jóvenes hay muchísimos que cumplen perfectamente con sus medidas de prevención, que cuando salen se acuerdan de sus mayores y utilizan todo lo que haga falta para no llevar el coronavirus a su casa, y creo que eso lo que hay que hacer es fomentarlo aún más por medio de educación y consejos. A lo largo de esta trayectoria, pues también, aparte de ese reconocimiento de aquí de su pueblo, habrán sido otros muchos, y nos gustaría hacer un recorrido, porque sabemos que son numerosos, pues cuáles le gustaría destacar, por qué motivo, de cuáles guarda muy buenos recuerdos. Bueno, la verdad es que como uno ya es tan mayor, pues han sido muchos, hay tiempo de que me hayan dado mucho, ¿no? Mira, quizás yo de los que mejor recuerdo guardo, por supuesto del Viso, como el del Viso, ninguno. Luego hay uno que me hizo la Facultad de Medicina, que por lo cercano también pues tengo un recuerdo muy entrañable. Fue solo unos días antes del Viso, en el que me reconocía como uno de los profesores más citados, cuyos trabajos están más citados de toda la Facultad de Medicina, prácticamente de la historia de la Facultad de Medicina.
Eso es importante porque son tus propios compañeros, los que trabajan contigo, los que te están diciendo que el trabajo que tú haces sirve para mucha gente y llega a muchísima gente, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando me han llamado para dar conferencias en congresos mundiales, por ejemplo, el Congreso Mundial de SIDA de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, o me han llamado otras universidades, la Universidad de Colonia en Alemania, la Universidad McGill en Montreal, la Universidad de Santiago de Chile, etcétera, etcétera, para dar conferencias sobre el tema en el que trabajo, VIH, hepatitis normalmente. Pues eso es un reconocimiento que produce mucha satisfacción porque gente muy lejana también entiende que puedes aportarle algo con lo que tú haces en el día a día, ¿no? Una satisfacción también, Enorme, pues saber que todo ese tiempo que se dedica al final llega, ¿no? Efectivamente. Mi trabajo es un trabajo que requiere muchísimas horas, es muy duro en el sentido de la exigencia, pero da satisfacciones como ninguna. Por eso yo creo que la medicina y la investigación en medicina es el trabajo más bonito que se puede tener. Podemos resaltar como aspectos positivos esa parte. A lo largo de su trayectoria profesional, ¿tiene alguna parte negativa en la que se podría centrar, algo? Muy pocas, de verdad, y las compensa la parte positiva. Mira, siempre se dice que la falta de reconocimiento por parte de las administraciones y del médico en general, que es muy desalentador. Incluso hay compañeros que dicen que ellos llegaron a quemarse por la falta de reconocimiento por parte de las instituciones en general. Yo reconozco que eso no es agradable, a uno le gustaría, a todos nos gusta que nos rasquen la espalda, decía un torero, ¿no? Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Que si no te reconocen, que si te pagan menos de que lo que tú crees que deberían pagarte, eso tampoco es tan importante. Hay satisfacciones que compensan con creces eso. Yo quizás diría que lo más duro para mí ha sido las muchas horas que le he tenido que quitar a mi familia y a mis amigos y que me gustaría haberle dedicado. Pero era condición sine qua non y también he tenido la suerte de tener una familia que me ha apoyado siempre, que ha entendido siempre esto, y buenos amigos que, a pesar de que le he dedicado mucho tiempo del que me hubiera gustado, han mantenido su amistad. Bueno, Juan Antonio, también se ha hablado mucho sobre el origen del virus, volviendo Sí. de nuevo pues a este tema que tanto nos afecta, ¿no?, al coronavirus. ¿Qué opinión personal tiene también sobre este origen, ¿no? Mira, con certeza no se sabe el origen del SARS-CoV-2, del coronavirus que produce el COVID-19, pero todo parece indicar que es una mutación de un virus que ya existía en los animales y que se transmite de un hospedador animal a un hospedador intermedio, probablemente el murciélago, pasa a través del pangolín y llega al ser humano. Esto con certeza absoluta no se puede afirmar, pero todo parece indicar que va por ahí. Las teorías conspiratorias de que se fabricó en un laboratorio como arma para luchar contra el SIDA, decían algunos, como arma de guerra incluso, yo no me las creo. Desgraciadamente los virus tienen recursos por sí mismos, no necesitan de nadie como para hacer eso y mucho más. Ocurrió con el VIH, ocurrió con el virus del SIDA, ha ocurrido también con el SARS-CoV-2. Creo que el origen es tan sencillo como ese. Y de la situación en los hospitales, sabemos que de nuevo está siendo crítica en muchos casos. Hoy, a finales de octubre, como estamos actualmente, pues la verdad es que la situación es mala, es muy mala. Estamos, especialmente hospitales en Sevilla y ciertos hospitales, unos más que otros, estamos al límite. Se han abierto muchas plantas para enfermos de coronavirus, con lo cual se está dejando de hacer asistencia de otras enfermedades. Se está interrumpiendo, por ejemplo, la cirugía programada, las UCI están al límite. Estamos en una situación realmente mala, ¿no? Tenemos la ventaja sobre la primera oleada de que sabemos mucho más de cómo hay que manejar esta enfermedad y tratamos mejor a los pacientes, ¿no? Y la mortalidad, entre otras cosas por eso, y hay otras razones, pero entre otras cosas por eso, es más baja. Pero estamos prácticamente ya a punto de que los recursos de los hospitales se agoten, fundamentalmente los recursos humanos, ¿no?
Y por eso yo creo que en esta situación estamos en estado de alarma, vamos a entrar en algún confinamiento quizás no total, pero vamos a estar muy cerca del confinamiento total como único medio de poder reducir la transmisión y hacer lo que se conoce como aplanar la curva, ¿no? o invertir la curva. ¿Y qué opinión tiene también sobre la relación entre los expertos y también, bueno, pues los políticos, que al final son los que toman la decisión sobre este asunto, pero siempre, como reflejan, aconsejándose por los expertos? ¿Qué expertos? ¿Los invisibles? Porque los que no tienen nombre ni apellido. Eso, los que no tienen nombre ni apellido. A ver, desgraciadamente, los expertos de verdad, y me refiero a las sociedades científicas, las personas que trabajan en investigación, que tienen más experiencia en este tipo de enfermedades, se les ha consultado poco o nada. Dicen que hay comités de expertos, conocemos aquí el de Andalucía, bien, son los que son, podía haber otros, he hecho en falta una serie de personas que son muy expertos, pero al menos eso los conocemos. En España es que no conocemos los comités de expertos, porque cuando se piden los nombres incluso se dice que no nos lo dan, ¿no? Que sería una lista muy larga y no nos lo dan. Yo creo que los políticos se han asesorado en España muy poco por los expertos, ¿no? Cuando uno ve a Anthony Fauci, que es una persona a la que conozco desde el año 88, porque hemos trabajado prácticamente en las mismas cosas, él trabajaba en VIH, cuando se le ve al lado del presidente del presidente Trump, aunque esté poniendo cara de vergüenza porque no le queda otra cuando Trump habla de coronavirus, pero siempre está ahí, ¿eh? Y es la persona que dirige las políticas sanitarias en Estados Unidos en coronavirus. Aquí eso no ocurre. Aquí quien dirige las políticas sanitarias es Fernando Simón, que es una persona que ni consiguió sacar el MIR, ni tiene ni siquiera la tesis de doctora leche. Creo que eso lo dice todo. En ese sentido, pues los expertos, ¿tenéis poco que hacer para poder ayudar? No, podríamos hacer mucho, pero no se nos está escuchando, y hablo de España, porque insisto, en Alemania quien está dirigiendo la política frente al coronavirus es un experto absolutamente solvente. En Reino Unido está ocurriendo lo mismo, en Estados Unidos también, es decir, no en todos los sitios ocurre lo mismo, pero aquí en España a los expertos se les está escuchando poco. Como investigador, como docente y también como médico, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje mandaría a la población en general ante esta situación que estamos viviendo? Del coronavirus en general, yo creo que los mensajes tienen que ser, un mensaje realista. Nos quedan todavía muchos meses de pandemia. Tenemos que ser optimistas porque creo que la investigación va por buen camino y probablemente en el plazo de un año o algo más de un año conseguiremos volver a la situación previa a la pandemia, que es lo que todos queremos. Eso lo conseguirá fundamentalmente la vacuna, pero mientras tanto falta mucho tiempo y en ese tiempo puede haber muchos infectados y desgraciadamente muchos muertos. Y mientras tanto hay que recordar las medidas de precaución que no por repetidas se cumplen bien, ¿no? Que son las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas, evitar los espacios cerrados, estar en espacios fundamentalmente ventilados incluso ahora en invierno, la higiene de manos, que es especialmente importante y que no se hace ni mucho menos lo que se debería hacer, y esas medidas que a todos nos suenan tanto, pero que realmente a la hora de la verdad no las implementamos como deberíamos. Y también sé que quiere mandar un mensaje a esos jóvenes que se forman a diario en el ámbito educativo, ¿qué le diría? Pues le digo lo que le decía el día del conocimiento a los chicos de cuarto, eso. Mira, los bisueños tenemos algo especial porque el Viso es un pueblo que yo creo que todo es condicionado porque tiene muy poco término municipal y por tanto podíamos tener poca agricultura, nos hemos tenido que buscar la vida fuera, somos gente que sabemos movernos y que somos creativos y imaginativos, ¿no? Entonces, si esa característica que yo creo que la llevamos en el genoma a los visueños, la potenciamos con trabajo, con constancia y sabiendo que se puede llegar y se puede aportar mucho, yo creo que de la juventud del Viso podrán salir muchos buenos investigadores, muchos médicos destacados, muchos docentes destacados, muchos buenos humanistas de aquí a unos años. Hay que trabajar, hay que ser constante. Pues ya saben todos los bisueños ese consejo. Juan Antonio Pineda, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros y conocer también
el perfil de este bisueño tan encantador y con esta interesantísima trayectoria profesional. Ha sido un placer, muchas gracias y mucha suerte también en este largo camino que queda por recorrer. Igualmente para vosotros, muchísimas gracias por la deferencia de invitarme y a vuestra disposición. Pues hasta aquí este Perfiles con Juan Antonio Pineda. Gracias a ustedes también por acompañarnos un viernes más. Nosotros continuamos como cada semana buscando perfiles en el viso del Alcor para dárselos a conocer, así que hasta la semana que viene.